En esta clase vamos a considerar el ministerio terrenal del Señor Jesús y en particular vamos a estar viendo un bosquejo de esos 33 años tan importante para nosotros como seres humanos porque fue el tiempo que el eterno Dios el Hijo estuvo viviendo aquí en la tierra encarnado entre nosotros. Así que es un tema muy importante que vamos a estudiar. Creo que estarán de acuerdo conmigo cuando digo que estos años, los 33 años más importantes en la historia de este mundo. Cuán importante es para nosotros saber la historia del Señor en detalle y en orden. Creo que muchos de nosotros tenemos una idea general de que, bueno, el Señor Jesús creció en Nazaret, ministró por Galilea, de vez en cuando iba a Jerusalén, hizo algún viaje por ahí y al final murió en la cruz en Jerusalén. Pero tenemos que tener un conocimiento, creo, mucho más detallado para que al leer los evangelios podamos ubicar cada relato en su momento histórico, geográfico, que es muy importante para nosotros. Las fuentes para este estudio, obviamente, en primer lugar, son los 4 evangelios canónicos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos evangelios son confiables porque son inspirados por el Espíritu Santo, reconocido por 2000 años por la Iglesia como la fuente autoritativa para hablar del Señor Jesús. Podemos complementar con otras fuentes históricas como historiadores Josefo de ese tiempo que nos pueden dar algunos detalles históricos que son de interés. Pero tenemos que tener mucho cuidado con otros evangelios, entre comillas, del segundo y el tercer siglo, porque la iglesia cristiana los rechazó a su debido momento, porque eh, no fueron escritos por los apóstoles o por alguien allegado a un apóstol. También contradecían los 4 evangelios canónicos y por eso la iglesia los rechazó. Y aunque hoy en día la gente tiene mucho interés en esos evangelios gnósticos, pero para el creyente evangélico, esos evangelios nada nos aportan para estudiar la vida del Señor Jesús. Es importante, hermanos, que tengamos un conocimiento de la geografía, porque los 4 evangelios mencionan varios lugares en Palestina que debemos conocer bastante bien. El Señor aquí nació en Nazaret, pasó mucho tiempo alrededor del mar de Galilea, em, y también viajaba por Judea. Aquí está Jerusalén, cierto ministerio en la zona de Judea. Este mapa no sé por qué dice Monte de los Olivos aquí, pero Monte de los Olivos está al otro lado de Jerusalén, así que un error en este mapa aquí. El Señor también ministrando a veces en Samaria. También salió de Palestina por Tiro, Sidón, Decápolis y también por Cesarea de Filipos, que queda por aquí por la tetrarquía de Filipo. Aquí tenemos un mapa más detallado. Estas son las zonas importantes, ¿ya? Galilea, pueden ver aquí en el norte. Judea, aquí en el sur, con la capital Jerusalén. Samaria, donde el Señor Jesús a veces ministraba. Y también pasó un tiempo en Decápolis, también un tiempo en Perea, aunque los evangelios no mencionan este nombre, pero dicen al otro lado del río Jordán. Así que esta parte también es importante conocer como parte de la escena del ministerio del Señor Jesús. Empecemos con su infancia y su nacimiento. Por el año 5 antes de Cristo se calcula, comparando los datos históricos que tenemos en los evangelios con las fuentes históricas de ese tiempo. El ángel anuncia a María el nacimiento en la ciudad de Nazaret por el año 5 antes de Cristo. El siguiente año viajan a Belén, José y María, y ahí nace nuestro Señor. Esos primeros días emocionantes, los pastores llegan para visitar al Señor. Dentro de unos días se da la circuncisión, el nombramiento como Jesús, y luego de unos 40 días
lo presentan en el templo en Jerusalén. Luego vuelven a Belén, porque es en Belén que los sabios llegan. Sabemos que los sabios llegaron después de la presentación en el templo, porque se acuerdan que José y María ofrecieron solo 2 tórtolas, indicando que eran muy, muy pobres. Fue después que los sabios llegaron con esas ofrendas, esos regalos, incluyendo oro, que fue providencial porque les permitió sustentarse los 2 años que tuvieron que viajar a Egipto. Huyeron a Egipto para escaparse de Herodes, pasaron 2 años en Egipto, así que retornan a Nazaret por el año 2 antes de Cristo. Y ahí el Señor tuvo su crianza, su niñez, hasta los 12 años, más o menos los años 2 antes de Cristo hasta el año 8 después de Cristo, cuando el Señor es llevado al templo en Jerusalén. Esta es la zona, eh, los viajes de José y María para el nacimiento de Cristo. Ya viajan de Nazaret a Jerusalén, donde Cristo nace en Belén. Belén viaja a Egipto y 2 años después vuelven, pero se ubican en Nazaret. En realidad, el viaje probablemente fue más o menos por esta ruta, en este mapa a la derecha. De Nazaret no habrán cruzado Samaria, porque los judíos no pasaban por Samaria. José y María habrán bajado al río Jordán, cruzando al otro lado, caminan toda la zona de Perea y cruzan aquí el río Jordán por Jericó y suben hacia Belén. De Belén huyen a Egipto y luego vuelven a Belén porque pensaban que debían criar a Cristo en Belén, pero un ángel les indica que no queden aquí, sino que vayan a Nazaret porque otro rey Herodes, podía amenazar la vida del Señor Jesús. Así que estos primeros años de nuestro Salvador. Luego tenemos la juventud del Señor Jesús. Leemos esto solo en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 41 al 52. ¿Se acuerdan de esa visita con sus padres a Jerusalén? El Señor queda atrás, no como un acto de desobediencia a José y María, más bien un acto de obediencia a su Padre Dios. Él ya era consciente de ser el eterno Hijo de Dios y él queda en Jerusalén sin sentir la necesidad de dar explicaciones o pedir permiso a José y María, simplemente se queda atrás. Fueron ellos que se equivocaron al irse de Jerusalén sin saber dónde estaba su hijo, el Señor Jesús. Él queda en el templo conversando con los líderes, impresiona a los rabinos y cuando los papás lo encuentran 3 días después, él les indica que él tenía que tener prioridad a atender a las cosas de su padre. Pero interesante, luego leemos en el versículo 51 que el Señor Jesús volvió con ellos a Nazaret y en Nazaret se sometió y vivió una vida de obediencia el resto de su adolescencia, su juventud, un joven obediente a José y María. En algún momento dado su padre falleció y el Señor tuvo que adoptar la profesión de carpintero mientras su madre María criaba a los demás hijos que habían nacido. Y el Señor quedó ahí en Nazaret hasta que él llegó a tener más o menos 30 años. Interesante, la Biblia no nos dice ningún detalle de los 12 a los 30 años de edad. Y es mejor no especular qué pasó durante ese tiempo porque la especulación siempre nos va a llevar a terrenos no muy saludables. Es mejor quedar con los datos bíblicos porque esos son fidedignos. Pasamos ahora al momento del bautismo y el inicio de su ministerio, más o menos por el año 27 después de Cristo. Los estudiosos difieren a veces un año más, un año menos, pero por ahí vamos. Llegó un momento dramático, me imagino, cuando el Señor le indica a su madre María
que él está por dejar el hogar e irse a, eh, al río Jordán para visitar a Juan. No sabemos si le dijo que iba a ser bautizado. Obviamente para esa fecha los hermanos del Señor Jesús eran suficientemente grandes como para asumir la responsabilidad de cuidar a su madre, y el Señor tiene la libertad ahora para empezar su ministerio. Yendo al río Jordán, el Señor se identifica con el ministerio de Juan el Bautista, quien era su heraldo. Emocionante para Juan poder bautizar al mismo Señor Jesús, y es en ese momento que el Señor toma contacto con los discípulos: Pedro, Juan, Andrés, Simón, Natanael y Felipe, todos en capítulo 1. Ellos eran discípulos de Juan. Fue ahí que por el río Jordán conocen al Señor Jesús. Juan el Bautista lo presenta como el Mesías, y a partir de ese momento ellos empiezan a pasar mucho tiempo con el Señor. Después de unos 3 días conociendo a esos primeros discípulos, parece que el Señor los invitó a acompañarle al norte, a Galilea, porque había un compromiso en el pueblo de Caná, un matrimonio, y el Señor va allá con los discípulos. Y como sabemos, fue en Caná de Galilea que el Señor hizo el primer milagro, y los discípulos, esos primeros 5 o 6 hombres, creyeron en él, una confirmación de que él era el Mesías. Bueno, aquí tenemos un pequeño mapa si queremos ver. El Señor sale de Nazaret y él camina por el río Jordán, yendo hacia donde encontrarse con Juan el Bautista, y ahí él fue bautizado. Y después de ser bautizado, él vuelve otra vez por esta ruta, yendo hacia Caná de Galilea, y ahí hay el matrimonio. El Señor convierte el agua en vino, impacta a los discípulos. ¿Y luego qué pasó? Creo que muchos pensamos que, bueno, estando ya en Caná de Galilea, empieza su ministerio en Galilea. Mas no, eso es lo que los primeros 3 evangelios indican. Pero Juan nos da más información, porque estando en Caná, él pasa a su hogar por unos días en Nazaret, y de Nazaret viaja a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Ahí tiene el primer momento de limpiar el templo en Jerusalén. Los discípulos están con él. Todavía es una relación informal. El Señor aún no los ha llamado a ser sus discípulos en una forma especial. Simplemente lo están acompañando. Creen que es el Mesías. Están aprendiendo de él, pero no hay una relación estable todavía. Fue durante esta visita a Jerusalén que el Señor tiene la conversación con Nicodemo. Después de conversar con Nicodemo, ¿qué hace el Señor? Él regresa al río Jordán, y ahora empieza una etapa en su ministerio que muy pocos conocemos, pero que abarcaron algunos meses a lo menos. Recordemos, hermanos, algunos meses en un lapso de solo 3 años de su ministerio terrenal. Así que eran meses muy importantes. El Señor estaba por el río Jordán bautizando cerca de Juan el Bautista. Juan bautizaba y hacía discípulos. Los discípulos del Señor Jesús bautizaban, porque el Señor mismo parece que no bautizaba, sino los discípulos bautizaban. Y al pasar las semanas, se empieza a dar cierto celo de los discípulos de Juan, porque empiezan a notar que más gente está yendo hacia el Señor Jesús para ser bautizado con su grupo. Estaban dejando a Juan para unirse al Señor Jesús, y los más allegados a Juan reclaman ese celo por su maestro. Y Juan, con ese gran desprendimiento, esa gran humildad, dijo: él tenía que menguar
y Cristo tenía que crecer, y que Juan era el amigo del novio, y él se alegraba de ver al Señor Jesús ministrando cerca de él. Creo que fueron meses muy, muy lindos, tanto para Juan como para el Señor Jesús. No había presión externa, no había persecución, eran semanas, meses de lindo ministerio, predicando, bautizando, anunciando el reino de Dios. Pero para el capítulo 4 de Juan, leemos que esas tensiones que se había generado en algunos discípulos de Juan indicó que el Señor sintió que era mejor retirarse e ir hacia Galilea. Solo que ahora no viaja por el río Jordán, sino que Dios el Padre le indica tomar otra ruta, ¿no es cierto? Así que el Señor, estando bautizando por esta zona, él sube en alguna ruta por aquí o por aquí hacia el pozo de Sicar o Sicar. Aquí se encontró con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Y ahí pasó varios días ministrando a los samaritanos. Los discípulos del Señor, un poco incómodos, porque no acostumbraban pasar tiempo con los samaritanos. Pero el Señor, interesante, al inicio de su ministerio, antes de haber predicado mucho en Galilea, el Señor invierte tiempo entre los samaritanos. Eso me parece muy interesante. Después de quedar ministrando en ese pueblo y mucha gente creó en el Señor, continuó su viaje hacia el norte para volver a la zona de Nazaret. Ahora, llegando a Nazaret, el Señor en Lucas 4 va a la sinagoga donde él había pasado toda su juventud, donde la gente lo conocía, y en Nazaret lee de Isaías 61 y anuncia públicamente, Él es el Mesías, Él está empezando ahora su ministerio en una manera formal. Invita a la gente en Nazaret, que lo conocían por años, a ser parte de esta obra de anunciar el reino de Dios. Pero recordemos cómo la gente de Nazaret se escandalizó. Y no solo se escandalizó, sino increíble, querían matarlo. Un primer indicio de cómo Satanás era capaz de obrar en el corazón y la mente de los judíos con el fin de querer eliminar al Señor Jesús antes del tiempo que el Padre había indicado. Bueno, ante esa reacción en Nazaret, el Señor va a tomar la decisión de ubicarse en Capernaum, pero antes de eso, él hace un viaje a Jerusalén para la fiesta que tenemos en Juan capítulo 5. Así que habría que ubicar Juan 5 antes del comienzo del ministerio principal del Señor Jesús en Galilea. Luego de la fiesta en Jerusalén, él vuelve al norte y ahora se establece en la ciudad de Capernaum. Leemos en Lucas 4, versículo 31, el Señor decide establecerse en esa ciudad, Capernaum, a las orillas del mar de Galilea, gente más abierta, la gente de Nazaret muy cerrada, muy tradicional, muy conservadora, y no estaban dispuestos a creer que Jesús era el Mesías. En Capernaum, el Señor encuentra un campo mucho más eh, preparado para poder sembrar la buena semilla. Así que ahora el Señor empieza un ministerio predicando a las orillas del mar de Galilea. En Lucas 5 leemos que el Señor le pide a Pedro que le preste su barca para que pueda predicar y luego le recompensa a Pedro con esta pesca milagrosa. Pedro, que ya conocía al Señor, había pasado cierto tiempo con él, pero ante esta manifestación del poder del Señor Jesús, Pedro, habiendo pasado toda la noche pescando y no habían pescado nada. Y el Señor dice, a mis órdenes, baja la red.
y una enorme cantidad de peces. Bueno, Pedro quedó impactado, de rodillas exclamó al Señor, apártate de mí, Señor, yo soy un pecador. Y fue en ese momento, en ese contexto, que el Señor llama a Pedro y a su hermano, a Andrés también, a Juan, los llama a ser formalmente sus apóstoles, discípulos. Dejando las redes, dejando la pesca, ahí el Señor los llama a dejar para siempre su vida de pesca para acompañarle en su misión. Ahora, acompañado por estos primeros hombres que dejan todo para acompañar al Señor, él hace un viaje, una gira por los pueblos de Galilea, yendo de pueblo en pueblo predicando la palabra de Dios. Y en las siguientes semanas y meses, el Señor fue añadiendo Mateo y otros discípulos. Él empieza a juntar los hombres que más adelante van a ser sus discípulos. Aquí está la zona de su ministerio. Aquí está Nazaret en las montañas de Galilea. El Señor deja eso para establecerse en Capernaum, aquí en las orillas del mar de Galilea, y él pasa ahora semanas predicando primero a las orillas del mar, llamando a los discípulos, y luego por toda la zona alrededor del mar de Galilea, siempre, casi siempre trabajando en la parte occidental. Aquí al este no había tanta población y no era población netamente judía. Aquí había más una mezcolanza de gente pagana. Y el Señor se dedica a ministrar en esta parte durante su primer año, lo que se llama el año de popularidad. Hacía muchos milagros, la gente salía de sus pueblos, seguían al Señor para ver los milagros y para escuchar su enseñanza. Un tiempo muy lindo para el ministerio del Señor Jesús. Pero luego de bastante ministerio, llega un momento muy importante en la vida del Señor. Él sabe que no va a pasar toda su vida hasta jubilarse predicando. Así que ya tiene que pensar en discipular a hombres que van a continuar su ministerio después que él ya no esté aquí en la tierra. Así que leemos en Lucas y los otros evangelios que el Señor, de toda la gente que le seguía, después de pasar una noche orando, dejando que Dios el Padre lo iluminara como ser humano en cuanto a quién escoger, el Señor escoge a los 12 que luego Él los va a llamar apóstoles. Ahora, habiendo escogido esos 12, Él continúa viajando por Galilea, pero ahora acompañado mañana, tarde y noche por estos 12 apóstoles. Claro, había mucha gente más, ¿no es cierto? Pero estos 12 ahora eran infaltables. Hasta ese momento no estaban siempre con él, pero una vez que el Señor los elige a los 12, les da a entender, yo quiero que ustedes ahora dejen todo lo que vienen haciendo y me van a acompañar. Yo quiero que ustedes aprendan mucho de mí. Así que el Señor pasó varias semanas, quizá algunos meses, viajando con los 12, ministrando, predicando la palabra de Dios. Y luego llegó ese momento tan importante cuando el Señor envía a los 12 para hacer una misión en Galilea también. Ellos ya habían visto cómo él trabajaba. Él dijo, hagan lo mismo que yo he hecho, vayan de pueblo en pueblo, en cada pueblo prediquen, sanen, echen fuera demonios. Él les dio la autoridad para hacerlo y dijo, no lleven dinero o comida, simplemente confíen que en cada pueblo se les va a dar lo que necesitan de alojamiento, de comida, al igual que me han hecho para mi persona en los últimos meses. Así que los 12 apóstoles se van de dos en dos, diferentes direcciones, no sé cómo se habrá coordinado. El Señor también, independientemente de ellos,
él continúa sus viajes misioneros también. Así que por un tiempo se separan del Señor. Tenemos 6 equipos misioneros, más el Señor un séptimo equipo, todos predicando. Había tanto para hacer. Cristo dijo, los obreros son muy pocos, la mies es mucha, hay que trabajar. Y luego de varios meses o varias semanas a lo menos de misión, los 6 equipos vuelven otra vez a encontrarse con el Señor y vuelven emocionados, diciendo, Señor, hasta los demonios están sujetos a nuestra autoridad. Y el Señor se alegra de que estos hombres están aprendiendo a hacer la obra de predicar el reino de los cielos, al igual que Él lo hacía. Pero ya para esta etapa en la vida del Señor Jesús, después de un año más o menos, el Señor es consciente de cierta hostilidad y presión contra Él. Miren en Lucas capítulo 9. ¿Qué leemos en Lucas 9? Versículos 10 al 17. Bueno, aquí es el retorno. Los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho. Él se retira aparte, pero em, en ese momento empieza cierta presión contra el Señor Jesús. La gente lo quiere hacer rey, después de alimentar a los 5,000. El Señor rehúsa em, ser rey de Israel a la manera que ellos querían. El día siguiente, ¿se acuerdan? En Juan 6, leemos que el Señor predica una forma confrontacional, y en Juan 6 leemos que la gente empieza a abandonar al Señor. Y los mismos apóstoles que habían estado tan emocionados empiezan a dudar también, diciendo, Señor, esto es muy fuerte. Y Jesús dijo, ¿y ustedes querrán alejarse también? Y Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero ya el Señor empieza a predicar con más, en una forma más confrontacional, la gente queriendo más y más señales, y el Señor está diciendo, ya hice suficientes señales y milagros, ahora vamos a concentrarnos en predicar, y la gente empieza a volverse contra el Señor, y más que nada los líderes judíos también. Así que con esa creciente hostilidad, consciente de que ya habían invertido mucho tiempo en Galilea predicando, el Señor decide hacer algo interesante. Decide retirarse del ministerio en cierto sentido. Decide retirarse con los apóstoles. Y ahora se retira, por ejemplo, a la zona de Tiro y de Sidón. Primero yendo a Tiro, que queda hacia el norte de Galilea. Creo que hay un mapa aquí. Ya aquí pueden ver, bueno, el mapa está más al sur, aquí está Galilea, más al norte está, vamos a verlo después. Pero van a Tiro, lo pueden leer en Mateo 15, Marcos 7 también. Y luego de estar un tiempo en Tiro, él libera de un demonio el hijo de la mujer de Ciro Fenecia. El Señor, en vez de volver a Galilea, se va más al norte todavía. Miren en Marcos 7. Ustedes deben tomarse el tiempo para chequear todas estas referencias. Estoy dando solamente un bosquejo de la vida terrenal de Cristo. Ustedes deben rellenar muchos detalles. Pero ¿qué leemos en Marcos 7, versículo 31? Después de haber estado en Tiro y Sidón, la sección anterior, dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón. Ahora, un poco raro cuando dice vino por Sidón, porque Sidón queda al norte de Tiro. A ver, vamos a ver si buscamos este mapa para ayudarles. Creo que es más atrás, quizás.
no creo que todos los mapas están, me faltó, bueno, aquí pueden ver, em, bueno, Tiro queda por aquí arriba y Sidón más al norte todavía. Así que, bueno, aquí está, y aquí está. Tiro, eh, y luego dice, Marco dice, y de Tiro él fue a Galilea vía Sidón, que dice Marcos 7, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón a Galilea. Pero miren, Sidón queda al norte, Galilea queda aquí al sur. Por eso hay que tener cuidado cuando leemos la Biblia, siempre usar un mapa para chequear la zona. Él viaja hacia el norte, alejándose de Galilea, pasa un tiempo obviamente en la zona de Sidón y luego vuelve por hacia el mar de Galilea, pero vuelve hacia la derecha, porque ahora el Señor va a pasar un tiempo en Decápolis. Así que vamos a volver otra vez a nuestros apuntes aquí. ¿Ok? Él viaja al norte a Sidón y luego vuelve a Galilea, pero va por el este del mar de Galilea y va más hacia el sur, pasa a Decápolis y pasa cierto tiempo predicando en Decápolis, que era una zona, como el nombre indica en griego, una zona donde había mucha gente medio judío, medio pagana. Y ahí el Señor también pasó un tiempo, pero más lo que él estaba haciendo durante estas semanas no era tanto predicando en esta zona, sino pasando tiempo con los apóstoles, enseñándoles muchas cosas, preparándoles para el día que ellos iban a quedar con el ministerio. Luego leemos que el Señor de Decápolis, él vuelve otra vez al mar de Galilea, va a Betsaida, Betsaida queda al noreste del mar de Galilea, y luego se va a César de Filipos. Esto queda hacia el norte del mar de Galilea, fuera de la zona de Palestina de los judíos. Y fue ahí en César de Filipos que el Señor preguntó a los discípulos, los hombres, ¿quiénes dicen que yo soy? Y al final Pedro hace esa tremenda afirmación. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso pasó en César de Filipos, que queda al norte del mar de Galilea. Eh, bueno, está aquí arriba, pero no lo pueden ver por creo que más aquí al norte. Y ahí el Señor pasó un tiempo con los apóstoles. Ahora, fue en esa zona, es decir, fuera de el territorio normalmente de los judíos, que el Señor te transfiguró en el monte. Interesante. Esa transfiguración no fue en Galilea, no fue en Judea, fue por la zona de Cesarea de Filipos. Un dato que a veces pasamos por alto cuando estamos predicando y hablando del Señor Jesús. Ahora, terminando ese tiempo de el retiro, el viaje afuera de Galilea, el Señor vuelve a Galilea por unos días, pero enseguida viaja a Judea, porque había otra fiesta en Jerusalén y el Señor, después de pasar unos días en Nazaret con la familia, él viaja otra vez a Judea y los capítulos 7, 8, 9, 10 de Juan se ubican en este episodio. Al fin del tiempo de retiro fuera de Palestina, el Señor pasa tiempo en Judea, en Jerusalén, esos capítulos tan importantes del 7 al capítulo 10. Era más o menos de octubre a diciembre del año 29. Ahora, el Señor va a Jerusalén para la fiesta de la dedicación. Ahí están los versículos. Y la fiesta de la dedicación era en invierno. Juan 10, versículo 22 afirma claramente era invierno. Hay que recordar invierno en el hemisferio norte. Nosotros aquí en América Latina estamos mayormente en el hemisferio sur. Nuestro
el diciembre es verano para nosotros, pero en Palestina diciembre es invierno. Así que en ese tiempo bastante frígido de mucha lluvia, el Señor estaba en Jerusalén. Pero ya la persecución por parte de los líderes judíos se está poniendo muy, muy peligroso para el Señor. Así que él decide retirarse, no a Galilea, porque él siente que ya ha pasado bastante tiempo en Galilea ministrando, ahora se retira al otro lado del río Jordán. Vamos a mirar Juan capítulo 10, versículo 31 al 34. Juan 10, versículo 31. Leemos aquí. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle en Jerusalén, y Jesús le respondió: muchas obras, muchas buenas obras he mostrado a mi Padre. ¿Por cuál de ellas me están apedreando? Le respondieron: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y hay todo un debate ahí, ¿no es cierto? Y versículo 39, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Ahí está tanta presión contra el Señor. Así que, ¿qué leemos en el versículo 40? Se fue de nuevo al otro lado del Jordán. Bajó de Jerusalén, pasando por Jericó, y cruzó el río Jordán por la zona donde él había estado bautizando y con Juan antes. Y ahí se quedó, obviamente ministrando la palabra y enseñando a los discípulos. Él pasa un tiempo ahí, el otro lado del río Jordán. Fue cuando él estaba en esa parte de Perea, se llama la zona de Perea. Él escucha que su amigo Lázaro está gravemente enfermo en Betania. Así que primero queda un par de días más y luego, habiendo dicho a los apóstoles que Lázaro ya está muerto, él, extrañamente para los discípulos, él decide viajar a Jerusalén. Ahora aquí podemos tener, aquí está el mapa entonces, aquí está Jerusalén, y el Señor, bajo tanta presión como hemos notado, él abandona Jerusalén y va al otro lado del río Jordán, ¿ok? Por esta zona que se llama Perea. Por aquí el Bautista había bautizado y el Señor Jesús también. Pero el Señor ya no quiere volver mucho a Galilea. Él ahora quiere concentrarse en esta zona para predicar por aquí, porque no había predicado por aquí mucho. Y aprovecha esta etapa de predicar. Fue estando aquí que llega noticia de la enfermedad de Lázaro. Así que, ¿qué hace el Señor? Él cruza el río Jordán y va a Betania, Betania donde vivía Lázaro. Y ahí el Señor queda unos días, después de resucitar a Lázaro, él queda unos días en Betania con María y con Marta. Pero ¿qué encontramos? Estamos más o menos febrero, marzo del año 30 después de Cristo. Miren lo que leemos en Juan 11, versículo 54. Juan 11 es el capítulo de la resurrección de Lázaro. ¿Qué leemos en versículo 54? Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y ahí se quedó con sus discípulos. Ahora, no sabemos dónde quedaba Efraín, pero bueno, en este mapa hay un Efraín por aquí por el norte, pero es más probable que Efraín, un nombre común, más probable que Efraín era cruzando el río Jordán por esta zona, ¿ya? De todos modos, el Señor, por la presión, él se aleja de Jerusalén y vuelve a la región de Perea. Y es de Perea que el Señor ahora repentinamente decide viajar a Jerusalén. Miren la forma que los evangelistas lo ponen, porque es bastante dramático y algo que asombró a los apóstoles. Miren Mateo 20,
el versículo 17. ¿Qué leemos aquí? Subiendo Jesús a Jerusalén, ya de esa zona de Efraín, del río Jordán, él sube a Jerusalén y tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo claramente: He aquí, subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte. Ya faltan unas semanas nomás para la muerte de Cristo. Y él repentinamente anuncia a los discípulos: vamos a volver a Jerusalén. Y les explica claramente: voy a Jerusalén para entregar mi vida. Miren en Marcos 10, el versículo 32, que leemos aquí, Marcos 10, 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, Jesús iba delante, ellos se asombraron y le seguían con miedo. Qué interesante eso, ¿no? El Señor iba delante. Él estaba decidido a ir a Jerusalén. Los apóstoles no querían ir. Sabían lo peligroso que era. Ellos se asombraron que el Señor viajara a Jerusalén. Le seguían con miedo. Y más aún cuando él hablaba de entregar su vida. Miren también en Lucas 18, el versículo 31. Que leemos en Lucas 18, el versículo 31. Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas. Es el momento cuando el Señor empieza su viaje final a Jerusalén. Ahora, un detalle muy interesante aquí. Yendo hacia Jerusalén, y por eso yo digo, él tenía que estar el otro lado del río Jordán. ¿Por dónde pasa el Señor? Él pasa por la ciudad de Jericó. Miren otra vez este mapa. Aquí dice un Efraín, pero no puede haber sido este Efraín, porque el Señor pasa por Jericó. Ahora, de Efraín vas de frente a Jerusalén, ¿no es cierto? Es más probable que el Señor estaba por el valle del río Jordán y él ahora emprende el viaje hacia Jerusalén, pero primero tiene que pasar por Jericó. Ahora, leemos de eso en Mateo 20, el versículo 29. Versículo 29. Al salir ellos de Jericó. Aquí dice salir de Jericó. Si miramos en Lucas 19, habla de entrar a Jericó. Hay cierta discrepancia aquí. Habría que ver cómo resolvemos esto. En otro momento sería, pero 19, Lucas 19:1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. ¿Y con quién se encuentra? Con Zaqueo. ¿Cuántos sabían que el llamado de Zaqueo fue faltando unos 10 días para la muerte de Cristo en la cruz? Interesante, ¿no? Una de las últimas personas que responde al llamado de Cristo antes de su muerte. Este publicano, Zaqueo, en Jericó, responde al llamado del Señor. Menos mal que lo hizo, porque era la única y la última oportunidad que Zaqueo tenía de ver al Señor. Nunca más lo verían en la tierra. Y Zaqueo hizo bien. Claro, no sabía. Aprovechó ese momento para ver al Señor y el Señor lo salva y él empieza a seguir al Señor Jesús. Ahora el Señor llega a Betania. Si miramos el mapa otra vez, vamos a entender por qué. Él está subiendo del río Jordán, sube por Jericó, yendo a Jerusalén y pasa por Betania. Así que no va de frente a Jerusalén, va primero a Betania. Y en Betania alguien le ofrece una cena. Leemos en Juan capítulo 12, el versículo 1.
6 días antes de la Pascua y antes de la entrada triunfal, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. Le hicieron una cena ahí, en la casa de Marta, María y Lázaro. Así que tenemos ahí el Señor ungido en Betania. Parece que fue el día siguiente. O sea, esto sería el sábado. El día siguiente es la entrada triunfal a Jerusalén, el domingo. El Señor sale de Betania, va pasando por el Monte de los Olivos y va bajando a Jerusalén, la entrada triunfal. Aclamado por toda la población en Jerusalén, habían escuchado que el Mesías iba a estar en Jerusalén, había corrido la noticia, estaban seguros la población que el Mesías iba a establecer su reino, así que hay una tremenda emoción. El día siguiente, el lunes, el Señor limpia el templo y la emoción empieza a bajar de la población. La población pensaba que al llegar a Jerusalén, lo primero que Cristo haría era atacar a los romanos, limpiar a Jerusalén de los romanos. Se asombraron que lo primero que Cristo hizo en Jerusalén, el lunes, fue limpiar el templo. Limpió el templo, causando un escándalo, ¿no es cierto? Y el día siguiente, el martes, el Señor se pasa el día enseñando en el templo. Muy interesante leer esas últimas prédicas del Señor en el templo, en Jerusalén. Se supone que luego de la limpieza, ahora hay mucho más orden. Y el Señor aprovecha ese orden para predicar. Y es durante ese tiempo que el Señor habla del fin del mundo. Mateo 24, las señales del fin del mundo. Viene quizás el martes predicando en el templo, a las afueras del templo, volviendo a Betania. El miércoles hay otra cena en Betania. Parece que hubieron dos cenas, uno al comienzo y uno el miércoles. Y el jueves fue un día interesante porque el jueves era el día para celebrar la Pascua. Ahora, los discípulos sabían que en Betania no iban a celebrar la Pascua, que podían haber hecho. Y le preguntan al Señor, ¿dónde quieres que preparemos? Y recién el jueves el Señor indica a dos discípulos que vayan a Jerusalén, iban a encontrar un hombre cargando una jarra de agua, síganlo, le dice el Señor, y donde Él entra, preparen la Pascua. Ahora, todo eso el Señor dijo en Betania. ¿Y por qué el Señor actúa en forma tan secreta? Porque el Señor sabía que Judas Iscariote se había acordado traicionar al Señor. Y Judas estaba esperando el momento para hacerlo. Y obviamente el momento de la Pascua era un momento ideal para atentar contra la vida del Señor Jesús. Así que el Señor Jesús, con mucha sabiduría, no le deja saber a Judas Iscariote dónde sería la Pascua esa noche. Envió a otros dos discípulos y al enviarlos no les dijo dónde iba a ser. Les dijo, sigan un hombre, él les va a indicar dónde va a ser. Y Judas queda en Betania y no sabe dónde va a ser la Pascua, hasta que más tarde el Señor sale con los demás discípulos, van a Jerusalén y ya todo estaba listo para celebrar la Pascua. Después de esa Pascua, el Señor sale al Monte de los Olivos
que es la ruta hacia Betania, los apóstoles pensarían, vamos a orar aquí un ratito en la tranquilidad de la noche y luego vamos a Betania, que daba 2 o 3 kilómetros, y fue esa noche en el huerto de Getsemaní que Judas Iscariote llega con las autoridades, arrestan al Señor. Y como sabemos, el viernes el Señor fue crucificado. Aquí tenemos un mapa interesante de esas últimas horas del Señor Jesús en Jerusalén. Arrestado aquí en el huerto de Getsemaní, en la ruta hacia Betania que quedaba por aquí por la derecha. Lo arrestan y lo llevan primero a la casa de el sumo sacerdote, Anás y Caifás. De ahí lo llevan a Poncio Pilato. Poncio Pilato escucha que el Señor era de Galilea, él lo envía al palacio de Herodes. Ahí el Señor es maltratado. Herodes lo devuelve a Pilato. Y Pilato ahora da la orden de la crucifixión y llevan al Señor del palacio de Pilato hacia el Gólgota, la cruz del Calvario. Ese fue el recorrido del Señor entre el jueves en la noche y el viernes en la madrugada, antes de ser crucificado. Sabemos que el domingo el Señor resucitó para nuestra salvación. Se manifestó primero en Jerusalén y luego mandó decir a los apóstoles, vayan delante de mí a Galilea, porque en Galilea yo voy a pasar tiempo con ustedes. Qué interesante, ¿no? Vuelve a la zona donde había empezado su ministerio, en Galilea. Claro, el Señor nunca más se manifestó a nadie más en la tierra, aparte de los 12, o algunos otros cristianos también, pero nunca más el Señor se manifestó a predicar el Evangelio. Ahora Él se concentró en enseñar a los 11 apóstoles, 11 menos Judas Iscariote, a veces manifestándose a una multitud grande, leemos de 500 personas, pero básicamente 40 días enseñando a los apóstoles en Galilea. Y luego viajan a Jerusalén. En Jerusalén tienen un último encuentro con el Señor. Leemos eso en Hechos 1:4. Y luego sale con ellos a Betania, hacia Betania, asciende al Monte de los Olivos y del Monte de los Olivos vuelve al Padre. Desapareció en las nubes y no pisará la tierra otra vez hasta que venga por segunda vez para establecer su reino eterno aquí en la tierra. Así que, hermanos, aquí tenemos un breve recuento de la vida terrenal del Señor. Recalco, es algo muy rápido. Yo les animo, hermanos, a hacer dos cosas como un ejercicio personal para ustedes. Ármense de mapas y lean los evangelios ubicando cada lugar donde el Señor transitaba. Muy importante saber por dónde andaba el Señor Jesús. También identifiquen los viajes a Jerusalén y las fiestas que el Señor celebró en Jerusalén. Muy importante eso. Y todo creyente debemos saber estas etapas principales del ministerio del Señor Jesús, para que cada vez que leamos los evangelios o prediquemos de los evangelios, podemos ubicar ese incidente dentro del marco de todo el ministerio terrenal del Señor Jesús. Espero que esto ha sido interesante para ustedes. Que Dios les bendiga al seguir estudiando la palabra de Dios.